Buenas noches, amigos. Una fotografía es el inicio de esta historia. Una noche de investigación y de inmersión en lo más profundo de la Tierra Madre y del misterio nos aguarda. Yo espero que a estas horas, a la 1:33 ahora mismo, estéis ya preparando imaginariamente vuestro traje, no sé si de espeleólogos o de arqueólogos, en el fondo de aventureros, porque nos marchamos, os lo aseguro, a conocer con material exclusivo de última hora, sin duda una de las cavernas más misteriosas y míticas del planeta Tierra. Todos muy atentos, porque además la historia llegaba con ese impacto gráfico. Veréis, un grupo donde se distingue a personal militar y a personal civil avanza por una especie de inmenso pasillo. Yo, como mero espectador, intuyo que el lugar es inmenso, una especie de gran catedral bajo la tierra. Destellean, centellean casi las luciérnagas o las luminarias de la humedad en esas paredes inmensas, altísimas. Da la impresión, sin duda, de que ese grupo de hombres valientes, poco a poco, se están adentrando en un recinto sagrado, en un enclave marcado por lo luminoso. Y detrás de ellos, o quizá encima, o quizá atravesando a todo el grupo, una gran esfera en primer plano. Y en esa esfera, clarísimamente, observamos lo que parece un rostro atormentado. ¿Cómo definir el rostro? Una nariz poderosa, casi triangular, unos ojos un tanto achinados, muy oscuros, profundos. Es lo que ve, repito, el observador. Yo no sé cuál es la realidad de esta fotografía. Sé lo que me llega ahora con la visión, con mi sentido. Debajo de esa poderosa nariz, una boca no muy grande, con unos dientes salientes y una expresión difícil de definir, pero que no sé si parece amable o no, que impresiona sin duda alguna y que nos da la idea de que ha sorprendido al grupo, que está saludando, quizá está rechazando, se está haciendo presente porque parece que tiene que ver con ese lugar. Imaginación, historias míticas que no tienen sentido. Con esta foto que tengo yo ahora mismo en papel y la cimbrero ahora para vosotros para que la escuchéis, yo tengo esa impresión sincera. Casualidad posiblemente, pero esa gran esfera, primer plano, en esa entrada de la cueva, en un punto profundo de esa cueva que se abre en un lugar norte de la cordillera del Cóndor, aparece reflejado, como por un azar increíble, la faz, la taz, el rostro, la cara, la expresión de alguien que no parece muy humano, sí que parece muy antiguo, tan antiguo como lo que se cuenta de este entorno, lo que se cuenta de este enclave. Estamos, repito, en una de las cumbres, aunque sea una hondonada subterránea, del misterio, sobre todo en América. Pero un misterio que llegó a todo el mundo, envuelto de extrañas confesiones, actas notariales y la sensación de que alguien en 1969, prácticamente en el mismo instante en que el hombre llegaba a la luna, había encontrado algo excepcional. Un individuo de apellido Moritz, de origen húngaro, parece que descubre en la zona de Morona, Santiago, estamos hablando del Ecuador, una especie de red subterránea de gigantescos túneles. Afirma este hombre que parecen tallados por manos humanas, trabajados a conciencia. Dice también algo sensacional, algo objetivamente increíble, que junto a esas paredes inmensas ha encontrado unas tablillas con extrañas inscripciones, con no menos extraordinarios dibujos. Y la sensación que tiene este hombre, este explorador, que casi por accidente ha encontrado esta cueva, es que allí está el legado de una humanidad desaparecida.
Todo esto que os cuento se resume en un término: Cueva de los Tallos. ¿Cuántas veces hemos hablado de la Cueva de los Tallos? ¿Cuántas veces hemos cogido el libro de Erich von Däniken, que tengo aquí en las manos, publicado en 1974, en el mes de septiembre, y hemos recibido el mismo escalofrío? Erich von Däniken decía: se trata, en mi opinión, así empezaba su libro, de la historia más increíble, la más inverosímil del siglo. Añadía: me parecería una historia de ciencia ficción si no lo hubiese visto y fotografiado yo mismo. Y después se adjuntaba un acta notarial, histórica, polémica, me imagino, una especie de icono para los que amamos el misterio, que aseguraba lo siguiente: Juan Moritz, ciudadano argentino, nacido en Hungría, pasaporte número 4361-689, etc., en la región oriental, provincia de Morona, Santiago, dentro de los límites de la República del Ecuador, he descubierto, decía, varios objetos de gran valor cultural e histórico para la humanidad. Los objetos consisten especialmente en láminas metálicas. Contienen, probablemente, el resumen de la historia de una civilización extinguida, de la cual no teníamos hasta la fecha el menor indicio. Añadía: los objetos se encuentran diseminados en distintas cuevas y son de la más variada naturaleza. Se habló, y seguro que muchos amigos del misterio lo saben, de una especie de biblioteca de oro. Incluso se mencionó la palabra oro. Por eso von Däniken vendió millones de ejemplares con un libro polémico donde los haya, bestseller en su época, El oro de los dioses. ¿Pero era verdad? Sabemos, para dar más datos, que Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la Luna, hizo un segundo viaje al misterio, que le marcó tanto, quizá como el objetivo hacia nuestro satélite. Ese viaje era la Cueva de los Tallos, 1976. ¿Qué hacía Armstrong en este lugar tan lleno de leyenda y con tan poca ciencia aparentemente? Hoy sabemos que equipos de arqueólogos ecuatorianos, acompañados de militares, encontraron en los años 70 piezas, efectivamente, pero no eran láminas de oro con un lenguaje perdido. Y a día de hoy, ¿qué podemos ofrecer nosotros? ¿Por qué os invitamos a una expedición? Porque acaba de efectuarse una auténtica aventura multidisciplinar entre arqueólogos, psicólogos, militares, especialistas en lingüística. Una expedición a lo más hondo de la Cueva de los Tallos. Muchos dirán: ¡por fin! Veréis, qué mejor ilustración que esa fotografía, que seguramente puede ser una anécdota más o no de una expedición asombrosa que queremos contaros con todo el detalle, que una voz, la voz de David Romero, que es uno de los compañeros de Teleamazonas que estaba en ese grupo de auténticos privilegiados, que se han metido en la oscuridad, que han atravesado el umbral, que han subido a unos 800 metros sobre el nivel del mar para luego descender 87 metros en caída libre y meterse en la más profunda de las oscuridades de la Tierra. Y a partir de ahí, el misterio del que tantos han escrito sin pisarlo, Cueva de los Tallos. ¿Qué nos pueden contar estos especialistas? Pues amigos, hay de todo, absolutamente de todo. Creo que no vamos a quedar insatisfechos. Un pequeño testimonio. Durante 3 días estuvieron ahí. Preparación de 3 meses. Y preparación no solo física, sino psicológica, casi de 1 año. Guiados por expertos militares. ¿Qué buscaban? ¿Qué encontraron? David Romero nos recordaba un instante de esa expedición que ya considero prácticamente como uno de los hitos en la historia de la arqueología y la expedición en América. Hubo un día en el que logramos recorrer 3 kilómetros al interior de la caverna, 3 kilómetros, y entonces llegamos hasta un punto en donde empezamos a grabar, a filmar algunas imágenes, y se produjo un ruido realmente tenebroso, por así decirlo, ¿no? Un ruido importante que nos puso a todos muy nerviosos, ¿no? Entonces cada quien empezó a tener su teoría, ¿no? Los Ibias, que son unos indígenas amazónicos con entrenamiento militar, hacían alusión a que
a que ese ruido pudo haber sido provocado por su dios Arutam, y entonces que nosotros habíamos llegado hasta un punto en donde su dios no se lo permitía, ¿no? Un punto en donde él había sentido que habíamos violado, digamos, un espacio sagrado, sus aposentos, ¿no? Pero ese ruido nos produjo una sensación de mucho temor, y en ese momento realmente nos percatamos del lugar en el que estábamos, ¿no? Y tuvimos la sensación imperiosa de querer salir por primera vez, ¿no? Pero de todas maneras había que procurar mantener la calma. Entonces, esa sensación creo que fue no dentro de los parámetros normales, y que en un momento determinado puso a toda la expedición un poco inquieta y un poco percatándose del lugar en el que estábamos, ¿no? Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. 1:43, con todo el equipo dispuesto para ir descendiendo. Lo notáis, prácticamente nos sentimos ya con arneses, cuerdas, descolgándonos hacia un lugar que suena, dicen, de una forma muy especial. Los pájaros que dan nombre a esta mítica cueva, los tallos, provocan un graznido terrible que es como un gran coro y que tiene que ser impresionante. Esa es la bienvenida a la cueva. Una cueva donde todavía se siente quizá lo arcaico, la presencia del antiguo. ¿Qué misterios tiene esta cueva? ¿Por qué se hizo tan famosa? ¿Qué hay de verdad y de ficción? Bueno, yo quiero agradecerle especialmente a Manuel Palacios, un investigador y experto lingüista que nos escucha ya desde Ecuador. Vamos a pedir a las comunicaciones que nos bendigan un poco, porque estamos como el funambulista. Pero a miles de kilómetros este amigo ha logrado, primero, que tengamos a varios especialistas, que tengamos muchos documentos, y yo se lo quiero agradecer. Manuel Palacios, Ecuador, buenas noches. Manuel, buenas noches. Manuel, ¿me escuchas? ¿Aló? Vamos a ver si me escuchas. Manuel, buenas noches. Sí, les escucho. Manuel, nos llega bien el sonido. Vamos a pedir a las deidades cósmicas que nos protejan. Decía que una expedición, imagino que inolvidable, Manuel, y para una persona como tú, para un investigador, ¿qué significa entrar dentro de la cueva de los tallos? ¿Qué sentiste al entrar en el umbral de ese lugar tan mítico y misterioso, Manuel? Bueno, después de años de investigación, años de preparación sexual, lógica. Por desgracia, como veis, estamos ahí, qué pena, pendientes de un hilo. Fermín Agustí, Carlos Largo, Noel intentarán ir resolviendo. No es fácil, las comunicaciones con la zona en concreto no son fáciles, no son sencillas, pero no os preocupéis. Intentaremos a lo largo de la noche, por supuesto, estar con Manuel, porque además, os digo, es la persona clave, la persona vital para que esta expedición haya cogido cuerpo y que nos ha ayudado a tener diferentes componentes. Por ejemplo, uno de ellos que me ha sorprendido, y os lo digo, amigos, me ha puesto la carne de gallina. He escuchado una entrevista previa que nuestro compañero Carlos Largo tenía con Pedro Soto, psicólogo, que estaba en esa expedición. Qué emocionante estar en esa expedición, avanzar por esos pasadizos interminables que parecen altísimos, la sensación que es tocar lo mágico que ocurre dentro de algunas cuevas, ¿verdad? Y sé de lo que hablo, La capacidad incluso transformadora para el alma humana de las cuevas. El diálogo con la oscuridad que se produce dentro de las cuevas. La sensación de que el alma se expande dentro de las cuevas. Y hablo, repito, por experiencia absolutamente propia, transformadora y clave para mi vida. Pero claro, ¿qué se puede sentir en una cueva donde el objetivo no es el arte rupestre, por ejemplo, sino un misterio sólido, como esa biblioteca, llena de códigos indescifrables? ¿Se sentirán ahí también los dioses guardianes? ¿Su presencia? Sé que han dormido dentro de la cueva varias noches. ¿Qué pasa cuando uno sueña dentro de las cuevas? Pedro Soto es nuestro compañero. Pedro Soto, psicólogo que ha estado en esta expedición. Y vamos a ver ahora si el sonido nos llega bien, porque esta noche eso es sobre el alambre. Pedro, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted, Iker?
Pedro, encantado de escucharte y además me alivia porque con Manuel Palacios tenemos en alguna otra zona algún que otro problema. Pedro, yo decía que me has dejado de verdad de piedra, nunca mejor dicho, con algunas descripciones. El sentimiento que uno, al margen de su bagaje científico, recibe cuando está en la oscuridad de un lugar como la Cueva de los Tallos. El diálogo con la oscuridad más profunda y con lo que eso significa es posible ahí dentro, ¿verdad, Pedro? Así es, sí, justamente una de las experiencias más vitales de mi existencia ha sido justamente el tener el contacto con la oscuridad de tipo cero. Más allá de la ceguedad biológica, creo que hay una ceguedad también de tipo cortical, racional, donde el mundo se vuelve un mundo de poesías, pero no son unas poesías de tipo dramático ni trágico, sino más bien una experiencia entiológica, es decir, más vital para uno. Yo creo que, Pedro, que incluso dentro de las cuevas, bueno, todos los grandes personajes de la historia, o algunos, han sufrido transformaciones brutales, el mundo cambia, y vamos a hablar de lo que habéis podido percibir, y además me gusta mucho que con tu faceta de psicólogo nos des una visión que va más allá, incluso de lo ortodoxo, de lo que se puede tocar. ¿Qué siente el alma humana dentro de un lugar tan envuelto de leyendas y donde incluso parece que gráficamente estas leyendas dejan su marca? Vamos a hablar de todo eso, Pedro, y te lo agradezco un montón que nos hagas también de guía en esta expedición. Por supuesto, esta noche, 1:49, a pesar de todas las dificultades, esto es como una expedición, esto es como bajar a la cueva, pero en la radio, a pesar de todas las dificultades, vamos a intentar tener todas las piezas del puzzle. Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Por cierto, la Cueva de los Tallos vendió millones de ejemplares de Däniken, se convirtió en la fiebre del oro en la búsqueda de esas piezas, y también hay conspiración. En toda esta historia también hay conspiración, porque, aunque sea muy breve, Santi, para que todos nuestros amigos tengan la idea completa, dicen que están esas tablillas, dicen, luego resolveremos, en diferentes bancos e instituciones que realmente físicamente se encontraron. Al menos parte de ellas, porque efectivamente hay un tesoro que custodiaba un hombre muy notable, un hombre extraordinario del que haremos una semblanza biográfica más tarde, el padre Crespi, un hombre que si no estuviera conectado con el misterio también tendría una biografía de por sí notable. Y ese hombre mostró a Däniken, mostró a Stanley Hall, mostró a Armstrong, a todos los que fueron a la zona, unas piezas arqueológicas que custodiaba, que él decía que algunas eran de oro efectivamente, que se correspondían con esas planchas en forma y en fondo, porque mostraban imágenes extraordinarias que era imposible que se hubiesen captado por una civilización precolombina, por una civilización sudamericana anterior a la llegada del hombre blanco, porque había cosas maravillosas, cosas que hacían referencia incluso a culturas muy lejanas, a culturas como la babilónica. Imagínate. ¿Dónde están esas piezas? Según cuentan los teóricos, y luego resolveremos, objetivamente, la leyenda o la verdad, ¿dónde dice que están esas piezas físicamente y en qué bancos? Estarían, según las diferentes teorías, algunas de conspiración y otras más fundadas, en el Banco Nacional de Ecuador, en las bóvedas del Banco Nacional de Ecuador habría una parte del tesoro. La Iglesia todavía custodiaría, incluso en el Vaticano, alguna parte también de ese tesoro arqueológico, y luego se habló de robos, de expolios por parte de cazatesoros que habrían puesto al mejor postor parte también de esas piezas. 1:51, por supuesto, como es uno de los temas que además, bueno, sabemos la nutridísima población ecuatoriana que sigue este programa, tanto en Ecuador como aquí en España, y muchos nos habían pedido que hablásemos por favor de esa cueva, pero había que hacerlo con nuevos datos, y todo van a ser, os lo aseguro, nuevos datos. Yo estoy sorprendido, por eso abrimos líneas de contacto ahora mismo. 1:52, Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Tema mítico donde los haya, pueden preguntar a nuestros amigos. Yo creo que es una oportunidad única de preguntar a personas que prácticamente tienen el vaho de la oscuridad de la Cueva de los Tallos todavía impregnado en la ropa, que acaban de venir, que acaban de llegar, que han vivido cosas, que han filmado cosas, y abrimos líneas de contacto rápidamente y abrimos nuestra encuesta, por supuesto. Claro que sí, abrimos las líneas de contacto como siempre. Fíjate, yo he estado revisando esta tarde, te acordarás, unas fotografías que hicimos en el Metropolitan Museum.
Unos extraños seres de Mira oro que las llevo buscando todo el día procedían. yo eso, lo llevo buscando todo el día y no lo he encontrado. O sea, las he encontrado tú. Las tengo yo y las he estado revisando y algunas son parecidísimas a las fotografías que muestra el padre Crespi. Luego, si quieres, hablamos de ellas. Vamos O sea, a darlas. hay que decir simplemente el apunte, que no hay puntada sin hilo, que en el Metropolitan Museum de Nueva York, en la Sala del Oro, hay piezas que se parecen realmente, vamos a dejarlo ahí, se parecen a lo que mostraban en los libros, unas cosas como muy ingenuas y muy raras en los libros que al parecer había sido extraído de la Cueva de los Tallos. Líneas de contacto. Vamos a abrir esas líneas de contacto. Como siempre, milenio3 con número @cadenaser.com para que nos manden un mail. También www.cadenaser.com, donde pueden ir dejando los mensajes segundo a segundo. Y La Nave del Misterio en Facebook, en Twitter y en Google+. Desde allí nos pueden emitir todas las preguntas que quieren que le transmitamos a todos nuestros invitados, Iker. Y el regalo, la tercera colección de los libros de Caballo de Troya. 9 libros, la colección entera, entre todos los mensajes que nos lleguen. Y la encuesta, tenemos la encuesta de la semana pasada en la que preguntábamos ¿cómo escuchas Milenio 3? Pues va ganando Internet, un 70,4%. Ni más ni menos. A ver si ahora tenemos suerte. Manuel Palacios, buenas noches, amigo de nuevo. Buenas noches, Iker. Manuel, gracias por recibirnos, gracias por todo tu esfuerzo. Creo que, todo es gracias a tu labor que estemos contando este programa hoy. Yo creo que no mentía Manuel al hablar con emoción, pero con impacto, de esa fotografía que es la primera que tú nos mandas, donde parece que es que una cara os saluda. Yo no sé si fue el primer día de la entrada a la cueva, es el segundo día, cuéntanos, es alguna zona muy profunda, pero es que yo veo una cara como de guerrero, te lo aseguro, clarísima. Bueno, eso fue justamente en la vía a lo que se conoce como el anfiteatro, a lo que los ingleses en el año 76 denominaron el anfiteatro. Fue durante el segundo día de expedición. Entonces nosotros avanzábamos muchas veces hacia una zona donde estaba una cascada en búsqueda de agua. Entonces, intuitivamente íbamos tomando fotos para tener un registro de todos los lugares de los que íbamos avanzando. Entonces, realmente tuvimos un archivo de aproximadamente 500 fotografías. Cuando terminamos la expedición, me dediqué a una por una irlas revisando. Entonces me iba topando con estas cosas, con estos eventos, que no podría calificarlo simplemente como bruma, como un defecto de lente, porque no es el único. ¿Y cuál es tu impresión, Manuel? Cuando ves esta concreta, que es la que nos envías, de un rostro muy esférico, nariz muy poderosa, muy prominente, ojos achinados, una especie de boca y sobre todo, te lo digo amigo, la expresión que tiene, que bueno, es un concepto subjetivo, ¿no? Pero la expresión que tiene encima sobre un grupo de expedicionarios es alucinante. Imagino que te quedaste de piedra, ¿no? Por supuesto, y una cosa que no se han dado cuenta es que justamente en el área del entrecejo hay un punto de luz. ¿Sí? Y me gustaría que lo vean detenidamente, ¿no? Que lo analicen detenidamente, porque ese punto de luz tiene una forma de lo que podría calificarse como un hada, y eso fue lo que justamente me hizo investigar y mandar a analizar la fotografía. Una fotografía como una especie de insecto, ¿sí? Pero con manos y forma antropomórfica, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Te traslado la pregunta que le hemos hecho a Pedro Soto, el psicólogo, y luego con vosotros dos tendremos la oportunidad de vagar por dentro de esa cueva, de verla con vuestros ojos. Pero ¿cuál es la primera impresión, Manuel, cuando uno entra en la Cueva de los Tallos? ¿Qué le viene a la cabeza y sobre todo qué le viene al alma? Está en uno de los lugares emblemáticos del misterio donde se ha contado de todo, a favor y en contra, ¿no? Bueno, la experiencia personal fue... Yo, conversando con Pedro y con otros de los compañeros expedicionarios, le dije, fue como ingresar al útero materno de la Tierra. Yo lo sentí así, llegar hasta un punto de origen. Yo sé que muchas declaraciones que yo pueda hacer o cualquiera de los compañeros pueden hacer han sido calificadas como pseudomísticas, pero es nuestra experiencia.
¿no? Se puede escribir mucho sobre la Cueva de los Tallos. Bueno, pero a otra mí, cosa es ir y visitarla. Manuel, a mí me encanta la mística y es más, creo que las fronteras de la ciencia ahora mismo tocan directamente a la mística, aunque eso es otra historia, pero los científicos más importantes, hoy se daba el Nobel precisamente, o estábamos en fechas de la física cuántica, están llegando a eso, están llegando casi a umbrales de la mística. ¿Cómo el hombre no va a sentir mística y no va a sentirse en el lugar donde nace todo cuando entra en una cueva como esta? Por cierto, se ha hablado mucho, Manuel, de que la impresión que uno tiene cuando entra a la cueva, no sé si es verdad o no, o se entra por otro sitio, es que hay como todo tallado o labrado por mano humana, que da la impresión de manufacturado. ¿Es cierto o no? Evidentemente, hay salones que uno, bueno, yo soy hijo de un geólogo, entonces tengo una formación geológica que me permite identificar lo que es un pasaje kárstico hecho en caliza dolomita, o lo que sería algo fabricado por el hombre. En este caso yo creo que es una combinación de ambas cosas. Es una estructura kárstica que ha sido adecuada, que ha sido manipulada para tener esa forma. O sea, una cueva, para que todos lo entendamos, que en cierto momento de la historia más arcaica, una serie de pobladores modifican, manejan, moldean, porque hay algo importante, hay algo sagrado. Pues Manuel Palacios y Pedro Soto van a ser, junto con David Romero, al que hemos grabado diferentes declaraciones, nuestra triada de expertos, de amigos, y no sabéis cómo os lo agradezco. Estamos en el umbral de la cueva, estamos a punto de entrar en la cueva, estamos en la cueva que atrajo al primer hombre que pisó la luna porque buscaba un secreto ahí. ¿Qué secreto buscaba el señor Armstrong por los mismos pasillos por los que aparece esta cara? Por los mismos pasillos inmensos donde se ha hablado del inicio de una cultura desconocida que nos dejó su legado. Pedro, Manuel, muy atentos, por favor, porque vamos a disfrutar con todos vosotros. Vamos a continuar vagando por la Cueva de los Tallos con todos sus secretos. ¿Qué ha sido de esas planchas? ¿Dónde están? ¿Qué decían? ¿Qué hay de cierto en cuanto a que había una serie de profecías ahí? ¿Ficción, verdad? Bueno, de momento, como siempre, a las 2 de la madrugada, nuestras noticias del misterio. Boletín, donde contamos todo lo que casi nadie cuenta, son muchas cosas, y después seguimos. Objetivo, la verdad de la Cueva de los Tallos. Comenzamos nuestro repaso de la semana con el hallazgo de un planeta que puede albergar vida. Se trata de Kepler 22b. Tiene una temperatura de unos 22 grados centígrados y dobla al tamaño de la Tierra. Por el momento es el planeta más parecido al nuestro. Sin embargo, aún no saben si está formado en su mayoría por rocas, gas o líquido. El SETI ya se ha puesto manos a la obra y todos sus telescopios apuntan hacia el nuevo planeta para intentar encontrar una señal extraterrestre. William Borucki, científico de la misión Kepler de la NASA, habla sobre el descubrimiento. Hoy tenemos el privilegio de anunciar el hallazgo del primer planeta por la misión Kepler en una zona habitable muy cerca de una estrella, como una distancia un 15% más cerca que la existente entre la Tierra y el Sol. La temperatura de esta estrella es un poco más baja, como de unos 20 o 22 grados, pero es bastante similar a la de nuestro planeta. No está muy lejano, pero tampoco muy cercano. Y seguimos en el espacio porque un telescopio de la NASA ha captado un gigantesco objeto que se encontraba cerca de Mercurio. Mientras se obtenían imágenes de una eyección coronal del Sol, apareció de la nada una especie de objeto cilíndrico y con una forma extraña en el centro. Los científicos de la NASA insisten en que el objeto es en realidad la imagen de Mercurio del día anterior y esto es el resultado de la forma en que las imágenes son procesadas. Pero los internautas ya hablan de una nave extraterrestre. Miradlo, ahí está, justo al lado de Mercurio. Definitivamente es un tipo de objeto manufacturado. Es cilíndrico por los dos lados, tiene una especie de forma en su centro, como si fuera un barco. No hay ninguna explicación posible para ello.
Del espacio al mar, porque es allí donde vivió el mayor depredador marino hace 500 millones de años. Ahora, en la isla del Canguro, Australia, se han descubierto los fósiles de los Anomalocaris, un invertebrado de 1 metro de largo con cuerpo blando, 2 garras frontales y una boca circular con dientes afilados. Sobre todo ha llamado la atención de los científicos los ojos de más de 3 centímetros de largo y que contienen más de 16.000 lentes, lo que le hacía tener una visión excelente. Óscar Soriano, investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales, nos habla de estos monstruos. Eran unos animales que oscilaban entre 60 y 1 metro, de 60 centímetros y 1 metro, bastante grandes para la época en que estamos hablando, el Cámbrico, y que eran unos depredadores importantes. Lo que sí se ha confirmado es que esos ojos que presentan pues son propios de depredadores. Claro que necesitan una vista pues muy especial. Es una de las características de muchos depredadores, ¿no? Tener una vista muy desarrollada. Y en Inglaterra se ha hecho un hallazgo insólito. Han descubierto la casa de una de las brujas de Pendle. Es una vivienda del siglo XVII en cuyo muro se había emparedado un gato para proteger a los habitantes de los malos espíritus. En 1612 varias mujeres fueron acusadas de infanticidio, canibalismo, realizar brebajes y llevar a cabo rituales. Tras el juicio, 9 mujeres fueron ahorcadas por matar a 10 personas mediante la hechicería. Por último, viajamos hasta Jerusalén, donde hace una semana se descubrían unas misteriosas tallas en piedra que datan de hace más de 2.800 años. Se trata de 3 grandes Vs excavadas en el suelo de un complejo de habitaciones de la conocida como Ciudad de David. Junto a ellas no se halló ningún otro elemento que ofreciera alguna pista sobre su propósito, y los arqueólogos aseguran que esas marcas son muy extrañas y que nunca habían visto nada igual. Los especialistas creen que esas Vs pudieron haber servido de base para algún tipo de estructura de madera o quizá desempeñando una función ritual. Nos habla de ello Javier Alonso, historiador y biblista. El excavador que las ha encontrado ha colgado las fotos en Facebook y ha pedido a todo el que esté interesado en cuestiones arqueológicas que propongan soluciones sobre en qué consisten o para qué servían estas incisiones. Yo lo que creo es que sirven para encajar maderas. Es la forma de encajar madera en una construcción de piedra en la antigüedad. El problema es que si colocas unas maderas ahí, pues te salen como tres triángulos de madera alzados, pero tampoco se sabe para qué. La semana que viene muchos más enigmas aquí en Noticias del Misterio. En busca de ese encuentro quizá con la esencia del propio hombre. ¿Por qué en el interior de la Tierra se producen esos fenómenos? ¿Por qué con cierta sensibilidad somos capaces de conectar con algo? ¿Qué es ese algo? ¿Está ahí desde siempre? Desde luego que lo que impresionó a nivel objetivo a medio mundo en el año 74 es el hallazgo de una cueva que parecía modificada. Se hablaba de túneles que se hundían en el abismo de la Tierra durante miles de kilómetros, a lo largo de miles de kilómetros, que atravesaban todo Ecuador y todo Perú. Y cuando hemos viajado por esas tierras, hemos visto que esa leyenda está ahí, firmemente asentada, que hay una especie de autopista radial interior donde los antiguos protegieron cosas. Yo no sé hasta qué punto Manuel Palacios, nuestro Cicerón en esta expedición maravillosa a la Cueva de los Tallos, yo no sé hasta qué punto habéis podido comprobar. Vamos primero, si os parece, con lo objetivo de esa cueva y luego vamos a lo intangible de esa cueva, a las dos caras. Pero, ¿cómo es de larga o qué se puede saber, hasta dónde se puede llegar en la famosa Cueva de los Tallos, Manuel? Bueno, nosotros recorrimos el tramo recorrido por los ingleses, que fue alrededor de 5 kilómetros y un poco más, porque se recorrieron otras galerías. Entonces, difícil es determinar cuántos kilómetros. Yo calculo que 6 kilómetros. Pero no, total. Claro, no esa idea general o ese mito, esa exageración de que surgen como raíces otras cuevas de la principal y se van perdiendo, pues prácticamente decían que por debajo de toda la selva. ¿Eso puede ser una exageración? No es una exageración. En el salón principal, donde el salón más grande, que tiene aproximadamente 300 metros de alto, entonces en ese salón, en niveles superiores, hay cuevas. Se nos invitó a explorar alguna de ellas, no tuvimos el tiempo suficiente, no tuvimos el equipo suficiente, pero habían ramificaciones para otros lados.
que en algún momento tienen que explorarse, en algún momento tienen que revelarse hacia dónde llevan. O sea, que me quieres decir, Manuel, que a día de hoy, 2011, como pasa en tantas partes del mundo, la Cueva de los Tallos se ha explorado mínimamente. ¿Y cómo es, si podemos describirla como si fuese una fotografía o un cuadro para tantos miles de amigos que nos escuchan? ¿Cómo podemos dibujar esa cueva, Pedro Soto, psicólogo? Sí. ¿Cuál es la imagen que uno le viene cuando llega, cuando toca suelo, cuando cae en esa bajada de 87 metros, que es peligrosísima? Yo no sé si la negrura no impide la visión o si realmente se puede atisbar algo y se puede comprobar la grandeza de esa cueva. ¿Cómo podemos definirla al público? ¿Cómo es en lo físico? Bueno, cuando uno ingresa dentro del vientre de la Tierra, prácticamente la solución no está en el sistema de la gravitación biológica, sino que participa ya de otra realidad. El ingreso a la Cueva de los Tallos físicamente es muy difícil, pero sin embargo en la abertura principal ingresa todavía el sol. Ajá. Pero cuando uno se desplaza cerca de unos 8 metros, va perdiendo la tonalidad fotónica del ambiente y se va oscureciendo. A medida que uno va penetrando hacia el interior de la cueva, a partir de los 100 metros ya casi todo es oscuro. Y cuando se va mucho más al fondo, la oscuridad es ciega y mucho más al fondo ya no hay palabras para interpretar la oscuridad y por lo tanto la sensación corporal decrece. Como estamos hechos de niveles fotónicos, entonces nuestra realidad es justamente esa. Podemos observarnos físicamente gracias a la luz, pero el momento en que uno pierde la cadena fotónica, solamente queda la sensación del cuerpo, que eso es lo fundamental. Oye, Pedro. Esa sensación del cuerpo es justamente la que permite que nuevos sentidos logren conectarse con el nuevo ambiente que es la oscuridad total. Y ahora vamos a hablar de eso, Pedro, si te parece, de esa otra cara. Pero lo has definido perfectamente. Y en este equipo hemos vivido muchas veces esa sensación. En fin, traspolar todo a lo físico y lo cotidiano es absurdo. Pasan muchas más cosas. Cuando uno penetra en el umbral de la Tierra y se mete en la oscuridad de la Tierra, eso lo dice, Pedro, un buen amigo antropólogo, José Luis Cardero, español de aquí, dice, es muy sencillo, estamos acostumbrados, ¿verdad?, al iPhone, el ordenador, Internet, vivir en un mundo de estímulos. No hace falta más que meterse en una cueva a 100 metros, de verdad, solo. No hace falta más que meterse en un bosque solo y toda nuestra corteza artificial desaparece y volvemos a ser el auténtico hombre, el auténtico ser humano con los más profundos miedos. Y tú me hablas de que esa transformación ocurre, es decir, cuando entras en la Cueva de los Tallos primero no ves nada, tus sentidos se ciegan, pero de inmediato me quieres decir, Pedro, que empiezan a aflorar otros sentidos que no son los ordinarios, que empiezas a percibir de otra forma. Así justamente, la primera percepción que uno tiene de ese mundo de la oscuridad es con un sentido que también es biológico, pero que la hemos perdido a lo largo de toda la cultura, sobre todo de esta cultura occidental, y que le conocemos con el nombre de sinestesia. Es decir, hay un desplazamiento de ciertos ocelotes, es decir, ojos celulares, probablemente muy parecidos a los de los peces en el fondo marino, que tiene nuestra piel. Nuestra piel tiene la capacidad de desplazarse como cosa de 50 kilómetros por fuera de nosotros. Entonces llega un momento dado en que uno empieza a percibir, por medio de ese tacto, que no es netamente de las manos, sino de todo el cuerpo, empieza a percibir el otro lado del mundo, esa oscuridad completa. Es ahí cuando las imágenes que se presentan tienen varias formas que solamente el cerebro logra registrar e interpretar de una manera un poco disforme
y más tendiente al carácter de lo mítico, de la leyenda, del cuento, de la fábula, de la narración, es decir, de aquel conocimiento diacrónico de nuestra realidad. O sea, Pedro, muy sencillo, para que todo el mundo lo entienda, porque yo creo que estás dando unas claves de verdad muy importantes. Cuando tú entras en la cueva, y en esta cueva mágica, en esta cueva que ha permanecido ahí olvidada y llena de mitos, cuando tú entras, eres un hombre civilizado en el exterior, cuando tú entras, vas penetrando, te vas haciendo con la cueva y la cueva se va haciendo contigo, surge esa capacidad de sentir con la piel, de sentir de otra forma, no solo de los sentidos ordinarios. Y me quieres decir que se pueden llegar a detectar, a notar, y quien diga que esto es subjetivo es que me da exactamente lo mismo, porque se han hecho experiencias a todos los niveles y con gente sensible y no sensible. Cuando tú estás dentro de esa cueva, da la sensación, Pedro, de que hay un eco de algo que aguarda ahí todavía. Justamente, y eso es lo más interesante, porque hay una presencia que es muy subjetiva y al mismo tiempo abstracta en el cerebro de uno. Uno lo percibe como algo fuera de los límites de lo objetivo. Quisiera explicar esto porque es fundamental entenderlo, debido a que la experiencia nos determinó a entender por qué de los mitos de nuestros indígenas de la Amazonía. Uno de los datos más interesantes es que hay una comunicación entre ese algo que está fuera de lo biológico, de lo concreto, de lo gravitacional, pero que se comunica a través de una serie de imágenes, de una serie de sensaciones que realmente explosionan en el alma de uno. Es fragmentaria al comienzo, pero a medida de que uno va pasando algunos días, uno se va sintiendo cada vez más conectado con esas formas que no son tan concretas. Por ejemplo, Manuel había enviado una serie de fotografías por demás interesantes, ¿sí?, en las cuales se puede observar una serie de rostros que están por fuera del mundo objetivo y que solamente la cámara pudo captarlas. Ahora bien, en una de las fotografías existe una especie de niebla blanca que realmente es resultado de un aspecto paranormal que existe en la cueva. A esto le conocen con el nombre de vórtices fantasmales, es decir, hay una presencia interdimensional entre el mundo objetivo concreto de esta tercera dimensión y las realidades de otros niveles dimensionales cuya presencia biológica en esos niveles interdimensionales son muy parecidas a nuestras emociones, a nuestras sensaciones, a nuestra imagen y aún a formas de pensamiento muy primitivas que normalmente tenemos. Pues yo creo, Pedro, que este primer aldabonazo, y yo creo que es para reflexionar, iba a decir, no se lo va a creer la audiencia de Milenio 3, pero la audiencia de Milenio 3 yo creo que creo un poco en lo que decimos. Llevamos un par de semanas, mi querido amigo Santiago Camacho y yo, dándole vueltas y vueltas a un montón de historias que tienen que ver con la física cuántica y la mística y los umbrales de la percepción. Y resulta que Pedro Soto y Manuel Palacios, que están siendo entrevistados, y que era nuestra idea, como exploradores, desde la psicología, desde la arqueología, desde la lingüística, exploradores, nos vienen aquí a contar que todo eso que estamos fabulando y que la ciencia más de vanguardia está demostrando, está tocando, resulta que ellos también lo viven, Santi, en la oscuridad. Es decir, en la más profunda oscuridad, al margen de las tablillas, de las no tablillas, de las expediciones, de los robos que ahora contaremos, entrar en un lugar sagrado. Lo que pasa es que este mundo ha perdido la noción de lo sagrado, pero los antiguos no. Y algo de eso queda. Entrar en un lugar sagrado, desconectarte del mundo, perder el ruido de fondo, Santiago Camacho, y abrir tu capacidad a eso, trae sorpresas como lo que ahora estaba contando magistralmente Pedro Soto. Efectivamente, tú lo has dicho, el ruido de fondo. Muchas veces el encontrar esa soledad absoluta para poder escuchar lo que hay dentro de uno mismo es posiblemente lo más difícil de todo. Y en un lugar que es muy especial, en un lugar que, como muy bien has dicho, es sagrado y que está en una tierra tremendamente misteriosa
como es Ecuador, una tierra que todavía a día de hoy a los arqueólogos, a los historiadores ortodoxos les desconcierta, porque la Cueva de los Tallos, ¿qué civilización fue la que penetró hasta esas profundidades absolutamente prohibitivas? ¿Y para qué? Para tallar ahí. Pero es que en 1984, en otra región, en La Maná, en Ecuador, se encuentra por accidente un grupo de buscadores de oro, encuentra también en otra cueva, más pequeña en este caso, encuentra también una serie de casi 300 piezas, unos octógonos de piedra con unas espirales, con unas figuras geométricas, con mandalas realmente grabados dentro, que también desconciertan a todo el mundo. ¡Qué misterio! ¿Qué pasó en Ecuador hace miles de años, hace mucho tiempo, antes de que, no ya de que llegasen los españoles, sino probablemente antes de que las primeras civilizaciones se establecieran allí? ¿Qué sucedió? Esa es una gran pregunta que todavía no se ha contestado. Nuestra expedición continúa, va vagando por esos pasillos e iremos intercalando, amigos, la doble cara de la propia realidad, ¿no? La física y la no física. Manuel Palacios, amigo, por supuesto que muchos ya están preguntando en estas vías de contacto por si encontrasteis, es la evidencia, es lo lógico, es lo que se ha contado tantas veces, algún resorte físico, algún recuerdo. Luego volveremos con estos seres o sensaciones o presencias. ¿Había alguna pista para intuir que lo que contó Moritz en su día, el descubridor, en el año 69, lo que reprodujo von Däniken, lo que dio la vuelta al mundo, esa biblioteca perdida, estuvo allí alguna vez? ¿Había algún rastro objetivo, Manuel? Bueno, tengo que dar una premisa aquí para el programa Iker, y que fue justamente la confirmación de algo que Moritz dijo en la Casa de la Cultura luego de la expedición del 69, que dijo que había encontrado restos de grabados en piedras con escritura rúnica magiar. Entonces, analizando las fotos que se fueron recibidas, las fotos que se tomaron, me encontré con que una de las galerías que mis compañeros expedicionarios saben que estaba tapada. Entonces, en la parte superior de esa galería había símbolos que en su momento no los vimos por lo que define la oscuridad absoluta. Sin embargo, la fotografía ayudó a rescatar los símbolos que hay en la parte superior de la cueva, símbolos que, debido a mi faceta de lingüista y epigrafista, o sea, investigo las escrituras en soportes rígidos, y mis estudios de símbolos comparados en diferentes culturas me ha permitido relacionarlas no solo con la escritura Robasirás Magyar, sino con la escritura sumeria. Pero la escritura sumeria... ¿Aló? Vamos a ver, Manuel. Esto merece casi una pausa. Vamos a ver. Me estás contando, Manuel Palacios, y yo he puesto una cara que pongo muchas veces en el programa de televisión, y la gente dice, ¿por qué pones esas caras? Digo, es que yo soy así, me dejo llevar, menos mal. Me estás contando, amigo, que en la Cueva de los Tallos, sin que vosotros llegaseis a percibir in situ, en uno de esos pasadizos, y luego por la magia de lo que es el flash y la cámara fotográfica, aparecen signos, y que tú como epigrafista los relaciones con antiquísimas civilizaciones. Estás hablando de civilizaciones del Oriente de hace 4.000, 5.000 años. Por supuesto. Pero no olvidemos una cosa, Iker. Cuando se habla de sumerios, siempre lo localizamos en un área X en Medio Oriente, ¿no? Por lo general. Pero en la América ancestral, en la América precolombina, existía un pueblo denominado Sumir, o Shumir, o llamado también Cañari, que eran los que Moritz decían que eran los sumerios originales que luego, después de 11.000 años, habían viajado para fundar pueblos y que en el futuro regresaron nuevamente a América. Y por eso hay estas piezas tan raras como las que mencionaba el colega, de las piedras de la Maná, hay piezas como las de la colección Crespi, que tienen escritura relacionada al sumerio, que tienen vestimentas relacionadas a los partos, relacionadas a celtas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿Y cómo se...? Yo imagino, es difícil, Manuel, de explicar, me imagino, de describir, pero en una de las paredes, tu cámara descubre esos signos, son muchos signos,
son muy gráficos, son parecidos a signos, a letras más o menos rústicas o arcaicas. ¿Hay algún tipo de grafía o de dibujo más? ¿Cómo podrías casi describirnos ese hallazgo que desde luego es sorprendente? Mira, es en la parte superior, como quien dice, indicando algo evidentemente que indica algo que está más allá de esa galería pequeña, aproximadamente de 1 metro de diámetro, que está cerrada, está sellada con material que no corresponde a la cueva, es material como cascajo, material de relleno con el que se ha tapado esa galería. Entonces, en la parte superior, como si fuera un rótulo, hay 2 hileras de símbolos que he podido identificar. Son símbolos geométricos, ¿no? Símbolos geométricos muy parecidos a las runas, pero enlazados entre sí, es decir, no son indicativos de escritura fonética ni escritura silábica. La no repetición de los símbolos nos sugiere que sea una escritura ideográfica, y justamente en esa referencia lo he relacionado con el sumerio ideográfico. Oye, Manuel, esto es muy importante, pero ¿puede haber alguna pista de que eso haya sido provocado, intentando ser muy objetivos, por alguna de las otras expediciones? Por ejemplo, la del señor Neil Armstrong, ni más ni menos. Que alguien haya... Hombre, en las expediciones que ha habido, metiéndose ahí con el ejército, nos cuesta creer que alguien se ponga a hacer grafías en la pared, pero, en fin, puede haber esa posibilidad, porque si no el hallazgo es increíble, ¿no? Todo es posible, y que todo es posible. Por eso lo que yo quisiera es proponer públicamente es realizar otra expedición, otra fase de la expedición, más profunda, avanzar un poco más, tener la facilidad que no tuvimos con los amigos de Teleamazonas de tener el video en bruto del interior de la cueva con buena iluminación. Imagínate si yo he logrado eso con fotos, imagínate lo que puedo lograr con el video en bruto con buena iluminación del interior de la cueva. Hombre, ojalá pudiéramos estar en esa expedición. Mucha solidaridad entre los compañeros, y sobre todo lo que requerimos es continuar con el trabajo. Esto fue simplemente un paso. Eso es solo un dato. Y Manuel, importante lo que dices, algunas partes de estas cuevas de los tallos, porque son muchas, fueron taponadas en cierto momento de la historia, quién sabe si por esos mismos pobladores, pero como ocurrió en muchas cavernas mágicas de la prehistoria, que algunas de ellas fueron selladas por los propios habitantes en Nió, incluso en la propia Altamira, en los lugares sagrados de verdad, en los lugares epicentro del misterio antiguo. Llega un momento en la historia, que es uno de los grandes misterios de la historia, pero como nadie habla de esto, que los propios habitantes abandonan la cueva y la sellan, con un mensaje para el futuro. Esto, yo no sé, Santi, me parece muy bombazo, pero con todas las reservas habrá que investigarlo, y ojalá Manuel nos pueda proporcionar más datos. Vamos a hacer una cosa, Manuel, Pedro, hay mucha gente, muchos amigos de toda España y de toda América, os lo aseguro, preguntando, sugiriendo, haciendo comentarios. Carmen. Pues sí, que hay muchísimos mensajes, muchísimas preguntas. Por ejemplo, Adrián Robles nos decía: buenas madrugadas, me parece increíble que puedan existir lugares como el que estáis describiendo con tanto detalle, que parece más de ficción que realidad. Mi pregunta es sencilla: ¿cómo es posible que con los adelantos tecnológicos que se tienen en la actualidad no se haya realizado una investigación y estudio en profundidad? Pedro, si puedes, por favor, muy breve, porque son muchísimas preguntas. ¿Por qué ha habido tan pocas expediciones a un lugar tan lleno de misterios? ¿Por qué es un lugar muy difícil de acceso? Justamente es uno de los lugares más difíciles de acceso si es que se va por vía terrestre o marítima, pero es muy sencilla en cambio cuando se viaja por helicóptero. Sin embargo, la cueva tiene una pertenencia a la etnia Shuar, que son una etnia guerrera que no permite que la gente ingrese por aventura o por cualquier otro tipo de sistema folclórico. Se nos ha contado, Pedro, incluso, se nos ha contado que incluso ha habido muchos percances y más de una muerte, en fin, y conflictos, porque los Shuar lo tienen como un lugar sagrado y hay que respetarlo, ¿no? Sí, bueno, además de ser un lugar sagrado, es un lugar que es el Tingui Nakui, que explica el nivel de parentesco, no solamente con las entidades denominados Nunguis, sino también con las entidades de proyección familiar, es decir, de matrimonio. Entonces este lugar se convierte en lugar sagrado
cuando existe una divinidad, pero también se convierte en un lugar social cuando se explica que los jóvenes guerreros Shuar necesitan coger de los tallos sus huesecillos para armar la falda o vestido de la novia. Y esta es la finalidad del recubrimiento de la cueva, para que no exista la depredación y exterminio de los tallos, que son, además de alimento, representan también un elemento instrumental para el matrimonio, que representa para ellos también una relación de parentesco con la divinidad original, que es Panki Arutan, que es una serpiente que justamente por sus niveles de toroides logra explicar el afianzamiento genético entre ellos y su realidad de proyección familiar. O sea, Pedro, que es un lugar donde el ser humano y lo no humano de alguna forma se hermanan, convive, esa es la palabra. Lo humano y lo no humano, cosa que para la mente occidental nuestra, tecnificada del siglo XXI, no significa nada o no nos lo creemos, para ellos durante siglos sí era verdad. Por eso los Shuar, hay que decirlo, han defendido con uñas y dientes y se ha convertido en un entorno muy difícil. Por eso esta investigación tiene un valor tremendo. Seguimos con más preguntas, Carmen. Si quieres hacemos batería directa de preguntas solamente o de comentarios para saber cómo nuestra audiencia está recibiendo el tema. Mira, nos dicen, recuerden que durante el conflicto armado del CENEPA entre Perú y Ecuador, ese fue un lugar estratégico donde se escondieron las fuerzas ecuatorianas. Se dice que algunos murieron dentro de esa cueva al perderse. Marc nos decía que el tema de las cuevas, como el que tocamos hoy, es siempre muy interesante. Es espeleólogo y ha tenido la oportunidad de estar en sitios vírgenes donde éramos los primeros que accedíamos. Esta sensación es inexplicable y aún lo es más cuando se encuentran lugares sorprendentes. Y además los hay. Le gustaría que un día habláramos de cuevas y exploración en España. Andrea Díaz de Palencia dice, muy interesante el tema de hoy. ¿Cómo son esas mandalas encontradas en la cueva? ¿Qué formas tienen? Ana María nos decía, buenas noches a todos, es curioso lo que ha comentado Pedro sobre la oscuridad en la cueva. Me recuerda a eso que llaman privación sensorial. Al quedarse a oscuras, en silencio, solo somos conscientes de nuestra propia mente. Tiene que ser una experiencia muy interesante para quienes tengan la suerte de poder vivirla. Hicisteis un programa sobre una cueva en España, sobre aquel hombre que pasó un tiempo prolongado dentro, pero lo de esta noche es impactante. Habéis conseguido que tenga ganas de irme a una cueva a experimentar con relajación. Bueno, Guadalupe, pues es una buena forma, y en España tenemos algunas de las cuevas más sorprendentes del Paleolítico, mágicas donde las haya. Guadalupe Ulloa decía que es ecuatoriana, que le interesa saber dónde están las tablas de la cueva de los Tallos que se llevaron los ingleses. Si esos objetos fueron encontrados en el territorio de mi país, pertenecen al patrimonio cultural del Ecuador. Patri desde Ibiza, buenas madrugadas milenarios. Me imagino que tiene que ser una sensación única el estar en un lugar tan especial, tan poco transitado. Si los lugares mantienen su esencia, este debe ser mágico. Pues muy interesante eso, mantiene su esencia y parece que está muy presente. Continuamos ahora con más mensajes porque una persona de Ecuador decía, los ingleses, puede ser leyenda o puede ser verdad, ahora nos contarán nuestros amigos, se llevaron esas piezas, ¿será verdad o no? Vamos a empezar un poco esa búsqueda de lo concreto, de esas piezas, de ese tesoro antiguo, de estas etnias antiquísimas que tenían un lugar muy sagrado. David Moreno, uno de los integrantes de esta expedición, que estamos detallando gracias a Pedro Soto y a Manuel Palacios, y se lo agradecemos, además que nos revelen y que revelen al mundo también, cosas que han visto solo ellos. Atención, él habla de otra expedición, años 70, de investigadores ecuatorianos, y que efectivamente se encuentran algunas piezas. Yo creo que si hay aspectos relevantes de la caverna, fueron los hallazgos que hizo un grupo de arqueólogos ecuatorianos tiempo atrás, y luego esas piezas, estos arqueólogos encontraron piezas al interior de la caverna, como figuras hechas en piedra, ¿no? Algunas figuras hechas de también trabajos artísticos, artesanales, digamos, ¿no? También collares, pulseras. Entonces encontraron una serie de objetos al interior de la caverna, y esas piezas, esos objetos se los envió a Alemania, me parece que la Universidad de Colonia, y en la Universidad de Colonia se hicieron pruebas de carbono 14, y esas pruebas de carbono 14 revelaron que esas piezas tenían 1500 años de antigüedad. Dos y 32, esto es Milenio 3 en la cadena SER, y aquí estamos sumergiéndonos
como espeleólogos aficionados, eso sí, y observando, gracias a la voz de nuestros amigos, algo que nos parece maravilloso. Santiago Camacho, amigo, la Biblioteca Metálica, un icono del mundo del misterio, pero podríamos definir en titulares qué era, objetivamente, cuántas piezas tenía supuestamente, qué se descubrió, qué ponían esas piezas. Pues mira, la verdad es que hay muchísima controversia al respecto y hay cosas muy poco claras. La primera vez que oímos hablar de esto es efectivamente a través de ese libro que tienes encima de la mesa. Y El oro de los dioses. El oro de los dioses de Dick Von Däniken, que genera, aparte de una multitud de ventas y convertirse en un bestseller a escala mundial, genera una importante controversia por muchos de los temas que expone, y uno de ellos precisamente el de la Cueva de los Tallos. Gracias a ese libro conocemos la existencia de Frank Moritz, pero también de otro personaje, el padre Carlo Crespi, un salesiano de origen italiano que se instala en Ecuador y que se convierte en un personaje absolutamente irrepetible. Era cineasta, era humanista, era antropólogo, era una persona que dejó una huella imborrable con multitud de obras de servicio público, hasta el punto de que en la ciudad de Cuenca tiene un monumento que no tiene nada que ver con su implicación con el tema de la Cueva de los Tallos, sino un monumento por el grato recuerdo y la huella imborrable que dejó entre sus habitantes. Y llegó a ser director del Museo del Oro. Llegó a ser director del Museo del Oro de Cuenca, que en los años 60 hubo un incendio y desapareció, ¿no? Esa cualidad de haber sido director del Museo del Oro ya nos indica que era una persona que entre sus muchos intereses y sus muchos talentos estaba saber reconocer una pieza de oro, evidentemente, cuando la veía, y saber reconocer una pieza arqueológica también cuando la veía. Fue un gran benefactor, y aquí es donde empieza la parte interesante de nuestra historia. Fue un gran benefactor precisamente de los Shuar. Esa gente brava, esa gente indómita, confía, él consigue ganarse su confianza, les ayuda en multitud de cosas, y ellos, en pago por las bondades recibidas, de tarde en tarde le traen piezas. ¿Cómo son? Le traen piezas metálicas. Hay la colección del Padre Moritz, al menos lo que sabemos a través de los vídeos y de las fotografías, porque no tenemos acceso actualmente a nada, pues estaba compuesta por piezas muy diferentes. Había discos con grabados, con figuras geométricas. Muy ingenuos todos, muy naif, ¿no? Había, digamos, como dos estilos, y uno de ellos, precisamente, es muy relevante con lo que ha dicho hace un rato nuestro invitado sobre esas inscripciones presuntamente sumerias, o similares a las sumerias. ¿Por qué? Porque efectivamente había en unas planchas metálicas doradas, algunas parece ser que eran efectivamente de oro, había figuras muy ingenuas, como por ejemplo pirámides, no las típicas pirámides centroamericanas que todos hemos visto, sino pirámides egipcias, de estilo egipcio, por llamarlo de alguna manera, elefantes, piezas tecnológicas extrañas, como que manipulan unos individuos, pero hay otras que demasiado fantásticas, sinceramente, y arqueológicamente incontrastables, ¿no? Efectivamente. Pero hay otras que son muchísimo más curiosas, que son las que por la factura, por las grafías que hay en ellas, por los tocados y las barbas de los personajes que aparecen, son sumerias. O sea, son copias, digámoslo así, o muy similares al arte sumerio. Claro, la controversia cuando estas fotografías empiezan a circular por los medios arqueológicos ortodoxos es máxima, porque estamos hablando de absolutos opars, de absolutos objetos imposibles que no podrían haber estado allí, salvo que hubiese habido algún tipo de comunicación, sea en un sentido o en el otro, entre la civilización que hubiera en la zona de los Tallos y los sumerios hace miles de años. Pero tú me quieres decir, Santiago, que todo ese material
que parece que hay material fraudulento y material que está copiado o versado de otro, como siempre ocurre en estos temas tan delicados, ¿no? Que desapareció casi todo, que no se puede ver nada. Pero ha habido oportunidad de hacer estudios. Uno de ellos es de un paleógrafo hindú, Dilip Kumar, que tiene acceso a esas piezas y de repente se lleva a la sorpresa de que dice, bueno, esto es escritura de origen, pues sí, sumerio, hindú, de la zona asiática, de hace 2500 años. Muy difícil de falsificar, porque oiga, yo soy un experto que he dedicado mi vida a esto y es directamente algo que hay que tener unos conocimientos muy precisos para tener acceso a ello. Y cuando muere el padre Crespi, efectivamente las piezas dejan de estar en ese museo que estaba en el patio de la iglesia de María Auxiliadora de Cuenca. Y empiezan a surgir todo tipo de teorías. Parece ser que efectivamente hay una serie de robos que favoreciendo la desaparición del padre Crespi, pues algunos indeseables cazadores de tesoros andados por coleccionistas se consiguen hacer con algunas piezas. El gobierno de Ecuador parece ser también que custodia otra serie de ellas, pero también empiezan a surgir rumores de que en vida del padre Crespi llegan funcionarios de Roma, llegan funcionarios del Vaticano que no solamente tienen acceso a ellas, sino que le solicitan por orden expresa o con autorización del Santo Padre que algunas de esas piezas sean trasladadas a los archivos vaticanos de forma discreta. Y bueno, ese es el gran misterio que rodea la colección Crespi, que salvo efectivamente la parte que custodia todavía el gobierno ecuatoriano, el resto pues se ha quedado en el más absoluto de los misterios. Manuel, y a un especialista como tú sobre el terreno que ha estado allí, ¿a qué le suena todo esto? Esas piezas que custodiaba el padre Crespi, que le daban estos corajudos indígenas de la zona de la cueva, ¿tiene algún sentido todo esto? ¿Es una gran falsificación, como se ha dicho, una especie como de fantasía del propio padre Crespi? ¿O creéis que puede haber algo de verdad y que en algún lugar estas piezas pueden estar escondidas? Mira, antes que nada, me pareció muy ilustrativo lo que dijo Santi, pero hay que hacer una pequeña aclaración. La historia oficial nos habla que a comienzos de los años 60, el padre Crespi abrió en la parroquia de la Auxiliadora de Cuenca un museo con piezas arqueológicas que había recibido de los indios Shuaras en Morona, Santiago, en señal de amistad. Sin embargo, fuentes confiables, entre ellas el fallecido coronel Wendell Stevens, que tú debes conocerlo, y también el autor Richard Wingate, que escribió Atlantis in the Amazon, y que fue amigo personal de Crespi, y posiblemente la única persona que ha fotografiado aproximadamente 11.000 fotografías entre los años a lo largo de los años 60 y 70. Él dice esto que sería la declaración de Crespi acerca del origen de las piezas, porque Crespi daba a cada curioso una explicación para tranquilizarlo. A veces le decía que era de los Shuaras, a veces le decía que era de acá. En algún momento incluso se llegó a barajar la posibilidad de que fuera algún tipo de botín o un tipo de rescate vinculado con los nazis. Pero lo que Crespi le dice a Wingate y a Wendell Stevens coincide, y es lo siguiente. Dice que muchos de los artefactos vinieron de cuevas y las ruinas antiguas de un templo preincásico en el área de la parroquia. En Paute, un equipo de corte de la carretera estaba creando un camino y descubrió accidentalmente una gran cueva. Estas placas que parecían ser piezas de fundición de arena han sido borrado con un acabado brillante. Los respaldos de las piezas tenían rebaba de la fundición. Estas planchas de oro pesaban de 30 hasta 50 libras, dependiendo de su tamaño. Algunos de estos platos, el oro y plata eran los metales, había piedras de rubí y zafiro, y en pequeñas cavidades hechas en el metal había esmeralda. Las escenas representadas en estas placas parecían representar una civilización desconocida. El estilo, la disposición de los muebles, ropa usada, de los peinados que muestran las figuras humanas, no se ajustan a toda sociedad conocida, a la sociedad conocida. Entonces, para mí la colección Crespi fue mi primer amor. Hace 11 años, cuando yo empecé a profundizar en la investigación,
a conocer un poco de los tallos, mi primer referente fue justamente la colección Crespi. En el año 2009 me hice una visita, debido a ciertas influencias, a visitar la reserva del Museo del Banco Central de Cuenca para ver la colección Crespi. Entonces ahí me enteré de algunas cosas, como las que te voy a compartir. Entre ellas, este documento que dice que el día de hoy, 9 de julio de 1980, con la entrega de un cheque por la cantidad de 10.677.210 sucres, el gerente de la sucursal en Cuenca del Banco Central del Ecuador, doctor Alejandro Vintimilla Borrero, entregó en las manos del padre Félix Soria, rector de la Casa Salesiana en esta ciudad, culmina el proceso de negociación después de varias conversaciones entre la comunidad salesiana con el personal máximo del Banco Central de Quito, llegando a feliz término. De acuerdo al inventario levantado por el doctor Gustavo Reynoso, existen aproximadamente 5.000 piezas. Dentro de esta colección han sido excluidas otras tantas que carecían de valor arqueológico, siendo consideradas falsas. Estas no interesaron al banco y no fueron incluidas en el inventario, las mismas permanecieron en el poder de la comunidad salesiana. Es decir, lo que yo vi en Cuenca, en el Museo del Banco Central, fueron esencialmente piezas de cerámica y piezas líticas. Las piezas como tal, metálicas, que se quedaron, estoy hablando antes, digo después de que las piezas de valor fueron enviadas al Vaticano, en una confirmación, las piezas que quedaron en María Auxiliadora, en la parroquia María Auxiliadora, fueron principalmente de latón, de zinc y piezas cerámicas, piezas líticas, grabados en hueso. Y son estas piezas las que compra el Museo del Banco Central. Pero también compra otra cosa muy interesante. Compra aproximadamente 1.000 pinturas que tenía el padre Crespi en su museo. Lo tenía en una reserva. Y estas pinturas, en algún momento, claro que deberían abrirse las puertas y venir expertos de Europa, pero en algún momento se analizó y se llegó a la conclusión de que eran pinturas del Renacimiento y pinturas de los maestros, que estaban dadas por perdidas desde la época de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Entonces esto abre una posibilidad extraña, ¿no? Y a la vez me abre a mí la conclusión de que no hay una única fuente para la colección Crespi, ¿no? O sea, esto es muy importante, Manuel, que no solamente hay la Cueva de los Tallos con esa especie de biblioteca de una humanidad perdida, sino que hay yacimientos muy cercanos donde surgen sorpresas y para algunos seguro fantasías incomprensibles y para otros piezas reales. Yo quería dar un dato más, a vuela pluma, si os parece, porque Carmen, tú recuerdas, lo decías, en una visita al Metropolitan Museum en la zona del Oro, nos quedamos muy extrañados y fíjate que yo he intentado, lo que es, por la red, intentar buscar esas piezas que yo vi en un museo que recomendamos a todo el mundo, por favor, que ahora en Navidades y demás tienen la oportunidad de irse a Nueva York, los que puedan, que me parece uno de los mejores museos del planeta. Es impresionante, la zona de América es impresionante, y entonces, claro, están todos esos ídolos de oro que casi, Santi, hay que ponerse gafas de sol, porque ahí entras y es que no. Y hay unos que tienen que ver con el Ecuador, y que yo cuando los vi, ingenuamente, desde mi profundo desconocimiento, dije, jolín, pues esto se parece a la idea de lo que yo he visto fotografiado que decían que surgía de esas cuevas. Tú, yo no sé, Carmen, si tienes la imagen cerca ahora mismo y puedes definirla, pero ¿era una impresión mía subjetiva o es verdad que lo que está en el Metropolitan de Nueva York se parece mucho a la historia que dicen que se encontró en esta cueva? Hay algunos que son muy parecidos, por lo menos las fotografías que pudimos realizar allí, sí que hay algunos seres, si recuerdas, que son como redondos, que tienen grandes dientes, ojos, que sí que se parecen en cierta forma a los que muestra el padre Crespi. Lo que pasa es que en las imágenes del padre Crespi hay un totum revolutum, porque es que hay de todo. Es un poco Ica, ¿no? ¿Verdad? Hay un poco de todo. Sí, hay un poco de todo. Hay como sagrado, hay de otras civilizaciones, hay de todo tipo de cosas, con lo cual ya no sabes con qué quedarte. Pero estas que sí que están catalogadas como halladas en Ecuador, que son símbolos realizados en oro, sí que es cierto que algunos de los personajes se asemejan bastante a los que fueron descubiertos por el padre Crespi, o por lo menos los que tenía en su poder. Pedro, habéis podido pernoctar en la cueva, vagando entre lo objetivo, repito, y lo subjetivo o
o la conexión con otra realidad, a mí me gustaría mucho saber, porque hemos tenido experiencias a ese nivel. Dormir en cuevas rupestres, dormir en cuevas y cavernas mágicas es una de las experiencias más curiosas que un ser humano puede tener. ¿Cómo han sido esas pernoctas dentro de un lugar como la Cueva de los Tallos, que es que, vamos, se me pone la carne de gallina? La subjetividad también se abre ahí, imagino, porque creo que son 3 noches las que pasáis bajo tierra, ¿no? Así es, justamente. Una de las cosas más interesantes es que cuando uno está en grupo dentro de la cueva, siente una afinidad por las personas que están con uno. Y esta afinidad le permite establecer el contacto empático con seres biológicos muy claves, que es una especie de comunidad. Los hermanos que a uno lo protegen, los familiares que uno tiene, los amigos que uno están. Pero sucede que todos dormíamos en pequeños iglús, es decir, una serie de carpas individuales que llevamos, y por lo tanto, durante el periodo, que no sé si sería de noche o de día, como todo es oscuro, el metabolismo se modifica totalmente. Las características del hambre, de la sed, del pensar, del sentir, son completamente diferenciadas. Pero lo más interesante es que durante el periodo en que uno está por dormirse, que es un estado alterado de conciencia, el soñar, normalmente empezamos a sentir una serie de sensaciones que en un comienzo son como topeteos y suspiros al lado de uno. Y en ciertas ocasiones pensábamos que estos topeteos eran debido a las cucarachas, a las hormigas de la cueva, a las arañas gigantescas que hay. Y en un momento dado prendimos hasta el foco que llevábamos en los cascos dentro del iglú y no observamos nada, pero se calmaba inmediatamente la sensación. Volvíamos a apagar nuevamente y entrábamos en un sopor e inmediatamente sentíamos respiraciones alrededor nuestro, sensaciones de que algo o alguien estaba presente. Y pienso que todos lo sentimos, porque aunque nadie se comunicó en un momento dado para decir sobre esto, excepto con mi hijo Alexis, que tuvimos la oportunidad de bajar a las cuevas con él también me comentaba que había tenido ese mismo tipo de sensaciones, y lo mismo un compañero nuestro, Edgar Pazmiño, que Manuel también lo conoce, tuvo las mismas sensaciones. De llegar, Pedro, a tocaros, de llegar la sensación a ser casi física. Era física, o sea, la sensación era física, aunque uno en la oscuridad su cuerpo realmente ya solamente queda como recuerdo, como sensación de que algo tuvo o tiene, pero no es el hecho de toparse. Pero esa sensación de toparse en ese recuerdo es que estábamos prácticamente en los bordes o en el abismo de otro nivel dimensional, si podría decirse, cuyo estado alterado de conciencia estaba más bien ligado al efecto hipnopómpico, es decir, de ese soñar despierto que uno tiene de vez en cuando. Bueno, me parece una descripción fabulosa, Pedro, de nuevo, ese mundo que además dentro de poco haremos un dossier sobre esas visiones hipnopómpicas que la ciencia también intenta investigar, como el umbral, la puerta entre dos mundos, y que en un lugar tan aislado puede aparecer. Manuel, certificas lo que dice el compañero Pedro Soto. Creo que los sueños fueron muy intensos, pero yo os pregunto, y te pregunto, Manuel, ¿llegasteis a sentir en algún momento inquietud? Porque aparte de esta sensación de que os tocaban, de que respiraban a vuestro lado, aparte de todo eso, nos contaba David Romero, lo hemos escuchado al inicio del programa, que hubo un momento en que hubo una especie de bramido que los indígenas tomaban como por la exhalación del propio Dios, que no quería que estuvieseis ahí. ¿Sentisteis angustia en algún momento? ¿Se produce eso o todo lo contrario? Bueno, realmente cuando nosotros llegamos al lugar donde se producen los sonidos, estábamos un poco repartidos. Justamente, como Pedro recordará, unos minutos antes nosotros nos habíamos quitado la ropa y nos habíamos bañado en la cascada, que se denomina la cascada de la ruta, o del espíritu que vigila o que protege o que da conocimiento o que da fuerza. ¿Hay cascadas dentro de la cueva? ¿Hay cascadas, Manuel, dentro de la cueva? Claro, cascadas, agua riquísima, pura. Uno siente cómo se vivifica, se nutrifica con esa agua. Entonces, luego de tomar ese baño refrescante,
acercamos donde estaba el grupo y fue en ese momento en que nos pareció un poco extraño. Pedro podrá certificar que no llegamos, por así decirlo, a sentir miedo, pavor. Escuchamos un sonido orgánico como de un... Yo lo que escuché y lo que puedo certificar que escuché fue un sonido más bien como de algo, como un motor, así como... Pero algo que lo sentí orgánico. Y lo que me llama la atención es cuando salió el documental desde el Amazonas, el especial desde el Amazonas, justamente el sonido registrado no corresponde a lo que yo percibí, sino es un sonido más bien como de pequeños insectos, un sonido, se podría decir hasta New Age, ¿no? Un sonido así astral, un sonido de meditación, etcétera. Entonces no corresponde a lo que yo escuché, a lo que yo Pedro, quería preguntarte simplemente si alguno de los miembros de la expedición, y yo pido disculpas, la comunicación sobre todo con Manuel vía telefónica no es lo mejor del mundo, el sonido no nos llega muy bien y es un poco pena porque el material nos parece increíble, ¿no? Y os lo agradecemos muchísimo que estéis ahí tan pendientes desde Ecuador en vivo, los dos. Pedro, ¿llega a haber alguna visión en algún momento? Hemos visto las fotografías que alumbran en esa oscuridad y descubren tanto los signos como la cara, los seres, y las sensaciones vuestras que tenéis. Pero en algún momento en estas grandísimas galerías, algunas de ellas que parecen puestas a bloque, mano a mano, aunque la versión oficial del ejército, según parece, es que son caprichos de la propia naturaleza, pero vosotros, algún miembro de la expedición, ¿llega a ir a más en esas sensaciones? ¿Llega a haber algo dentro de esa cueva? Bueno, prácticamente creo que casi todos tuvimos la experiencia de una sensación visual en términos de una sombra que brota dentro de la cueva. Es decir, la oscuridad es capaz de tener su propia forma, que la podemos definir, o sea, nuestro cerebro registra esas formas como sombras, y que lo más interesante es cuando Manuel nos manda las fotografías que ustedes tienen, ustedes pueden observar rostros, pueden observar una serie de actitudes en esos rostros y expresiones que muchas veces demandan amor, cariño, y en otro una especie como de expectativa congeniando un poco con violencia, pero de todos modos son rostros que existen. Y lo más interesante es que en algún momento la sensación de lo que nosotros llamamos visual, físicamente hablando, y que se ha perdido dentro de la oscuridad, permite entender que hay otro tipo de ojos con los cuales podemos ver el mundo oscuro, el mundo del más allá. Pedro, Pedro, perdóname, ¿y qué dicen los militares que van con vosotros? Que me parece interesante. Los que custodian esta expedición vuestra, ¿llegan a percibir también esas sensaciones? ¿Lo comparten con vosotros? Bueno, prácticamente hay dos tipos de militares. Los militares que acompañan en su mayor grosor es la tropa de Ibias, los más feroces soldados y comandos que tiene el Ecuador. Como ellos bien dicen, somos caballeros en la paz, pero demonios en la guerra. Ese tipo de tropa es una tropa que es indígena, es tropa shuar, y por lo tanto su conocimiento del mundo es un mundo diacrónico, no es el mundo científico, lógico o el mundo cotidiano. Ellos viven con el mito, con la leyenda, con la narración, con los cuentos, con las fábulas, con todos esos elementos que nos transmite la herencia y la cosmoaudición. Entonces ellos tienen la sensación, muchos de ellos son captadores de esas sensaciones, como bien contaba Manuel, cuando hubo el ruido, realmente los más impregnados de la sensación mítica, del temor hacia lo desconocido y ancestralmente divino, fueron ellos. En cambio, los que somos mestizos y con una tendencia a la cotidianidad y la cultura, nos quedamos en ese estado de asombro, y cuando de pronto todo el mundo nos viramos, salimos corriendo, porque corrieron otros. Entonces la sensación empezó a ser transmitida, y por lo tanto la imaginación de lo que estaba fue la expresión que ellos mismos dijeron, es Panqui, es decir, es la serpiente creadora, que no está de acuerdo con el Arutan Idiá, que es el ser extraordinario de la cueva, el espíritu de la cueva,
no estaba de acuerdo que estemos nosotros, aunque previamente, días anteriores, habíamos asumido como parte de la protección para ingresar en las cuevas, el chamán, es decir, un Ibianchi del sector, nos dio a todos el Mushugnina, es decir, la bebida sagrada, a través de una limpia, para que ingresemos en la cueva y volvamos nuevamente con vida. Pedro, porque hubieron hasta heridos dentro de la cueva. Qué bonita, por lo tanto, qué bonita descripción, Pedro, te digo porque es que no tenemos prácticamente tiempo para más, por desgracia, y mira que lo lamentamos porque la historia es maravillosa, pero nos quedamos con esa escena de los militares fieros, como has dicho, los militares del Ecuador, los cuerpos de élite, que son los primeros que sienten lo ancestral, y cómo vosotros, podríamos decir contaminados y educados como nosotros, en otra cultura de lo científico, lo sentís de diferente forma. Yo os propongo una cosa, amigos. Os propongo, por supuesto, que sigamos en contacto. Yo no sé, y os pido, por favor, sé que es muy difícil, un sí o un no. Pero un sí o un no porque nos marchamos ya. ¿Creéis, amigos, los dos, Pedro Soto, psicólogo, y Manuel Palacios, lingüista y epigrafista de esta expedición a la Cueva de los Tallos, que en la Cueva de los Tallos hubo una cultura anterior a todo lo conocido? ¿Qué pensáis? Manuel. Evidentemente, pensar que no sería negar una posibilidad que está ahí. Pedro, ¿tú qué dices? Yo personalmente creo que sí hubo, porque el vestigio de osamentas en la Casa del Espíritu, que es las Ayapambas, es decir, los cementerios, acreditan que hubo ceremonias a los muertos, y si se encontraron vasijas y elementos de subsistencia, de hecho que habitaron seres, tomando en consideración que la historia de mi país, de Ecuador, en la parte muy ancestral nos habla de los mutatatas, los primeros seres que viven en los tucuros, es decir, en las cuevas. Pedro, con eso nos quedamos, no tenemos tiempo para más. Os lo agradezco de corazón, de verdad, y solo os digo una cosa, esta es una primera aproximación. Quiero contar con vosotros para seguir contando cosas de la Cueva de los Tallos. Un abrazo de todos los amigos de España y de todos los ecuatorianos que habrán seguido muy atentos a esta investigación. Pedro y Manuel, muchísimas gracias, amigos. Continuamos aquí en Milenio 3.